Vamos a ir a Esther, capítulo 5. Nos quedamos en la historia viendo lo que había pasado. Para que entren en contexto, bueno, doy la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez, aquellas personas que están entre nosotros que no habían venido a la iglesia, que no están en el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca de una reina que fue usada por Dios para liberación de su pueblo. Pero la semana pasada veíamos cómo Mardoqueo y Amán seguían en la riña, pero Mardoqueo le dice a Esther: para esto ha sido puesta, así que ve, intercede por nosotros ante el rey. Y pues ahí se quedó. Tuvieron el primer encuentro en la primera reunión de banquete que se hizo, pero quedó la trama ahí a medias, ¿no? Entonces vamos hoy a terminar esa parte. Recordemos que Amán fue reconocido y fue puesto como el segundo después del rey en el capítulo 2, cuando Mardoqueo es el que había salvado la vida del rey, y todos nos quedamos ahí como que cuando vimos la novela, bien, qué injusto, no lo coronaron a él. Bueno, ahora vamos a ver cómo Dios exalta a Mardoqueo en medio de toda una crisis, pero también vamos a ver, así que cualquier parecido a la realidad, no te sientas mal. Yo me he identificado con Amán toda esta semana. Leía a Amán y decía, como dice el meme, sí soy. ¿Ok? Entonces vamos a leer Esther capítulo 5 versículo 9. ¿Ya lo tienes ahí? Capítulo 5 versículo 9. Voy a ir leyendo porciones. Ahorita vamos a terminar del 9 hasta el último versículo del capítulo 5. Aquel día Amán salió alegre y con corazón contento. Quiero que te grabes esa escena. Imagínate a Amán. Eres tú, el 24 de diciembre o 31, que te compraron la ropa nueva, estás con todo porque vas a comer pavo y de repente con una sonrisota. Bueno, aquel día Amán sale alegre y con un corazón contento. Claro, había estado en un banquete ¿con quién? Con el rey y con la reina, y él como invitado especial. ¿Cómo te pondrías tú? ¡Wow! Me invitó el gober. O sea, estoy con el presidente, ahora era la mujer presidente, ¿no? Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. ¿Se dan cuenta cómo se esfumó la alegría? Sí, así, suegra, como cuando llegó tu yerno ese con los pelos parados, que no lo quieres, o como cuando llegó tu nuera esa que te revira el hígado, así se sintió. Así como te sientes cuando llegas a un lugar y de repente sales con toda la alegría, pero hay algo ahí. Y es una persona la que se hace que te revire el estómago. Versículo 10. Amán, sin embargo, se contuvo, fue a su casa y mandó traer a sus amigos y a su mujer. Y aquí aparece el nombre: Ceres. Esposas, Dios las libre de ser Ceres. Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones que el rey lo había engrandecido y cómo lo había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió: aún la reina Esther no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado, y también para mañana estoy invitado por ella, junto con el rey, Sin embargo, mira lo que dice ese versículo. Ráyalo, márcalo y ponle al lado: sí soy. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su mujer Ceres, que Dios te libre, esposa, de ser Ceres, y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos, o sea 22.5 metros de alto. Y por la mañana pide al rey. Ojo, está en la noche entonces, están hablando en la noche. Dice, por la mañana pide al rey que ahorquen ¿a quién? A Mardoqueo. Entonces ve gozoso con el rey al banquete, y el consejo agradó a Amán y mandó a preparar ¿qué? La horca. Hay una idea que quiero que veamos antes de esa. Y quiero que te grabes esto en lo que vamos leyendo esto. Dado que la providencia de Dios y la soberanía de Dios es superior a
todo poder y autoridad. Ojo, ningún plan maligno prevalece. Está por encima del plan de Dios. Ningún plan. O sea, la enfermedad que tú estés viviendo en este momento, o sea, la situación que tú estás viviendo en este momento, la hija o el hijo que tienes en este momento, la injusticia en el trabajo, no está por encima del poder soberano y de la providencia divina de Dios. Él lo tiene bajo control. Para los que están por primera vez con nosotros, providencia significa que Dios mira desde antes que pasen las cosas. Él lo tiene bajo su control, por eso Él es soberano. Él tiene bajo su gobierno lo que está pasando. O sea, nada de lo que esté pasando en tu vida se escapa del control de Dios. Él lo tiene en su control. No hay ningún plan maligno, no hay nada que pueda ganarle a eso. ¿Ok? Acuérdate, Mardoqueo le salvó la vida al rey. ¿Y quién fue reconocido? Amán. Y luego Amán tiene un plan, y es que acabar con el pueblo, matarlos. Les dictó una sentencia de muerte. Pero por encima del plan de Amán está el control soberano de Dios. Así que, viendo esto, ahora sí, Jesse, si me ayudas, vamos a ver 3 puntos que son explicación del texto, y no voy a pasar mucho tiempo explicándolo. Pero el primero de ellos es, hay consejeros con Amán para ejecutar un plan, y es matar a Mardoqueo. Quiero que te centres en el versículo 13. Nada me satisface mientras vea. ¿Te has sentido en alguna ocasión en tu vida así? Hace tiempo estaba leyendo un material que tenemos sobre adulterio, y justamente hay una parte que yo no la había ni mencionado. Porque cuando una persona viene a confesar su adulterio, lo primero que el pastor le dice, o lo que la esposa le dice es: quiero que me digas toda la verdad. Y en este manual dice: ojo con pedir toda la verdad, porque la verdad no trae calma, trae tormento al corazón de la persona que no la sabe manejar. Quiero que por favor tú centres tus ojos en qué es lo que no te satisface hoy. Una mujer que pasa por esto, un hombre que pasa por esto, tiene ese punto: nada me satisface. Familia, ¿qué era lo que más deseaba Amán? Él estaba contento, él estaba feliz, y de repente sale y esa alegría ¡pum!, desaparece. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él deseaba? Amán lo que más deseaba era la honra de Mardoqueo. Eso es lo que él quería. Como no recibió eso, Amán, ¿qué hizo? Se enojó. Dime si no las esposas están enojadas. Digo, tienen hijos fabulosos, tienen una casa hermosa, tienen una vida preciosa, una vida que muchos quisieran tener, pero la esposa dice: nada de esto me satisface hasta que yo no vea que ese perro venga y me pida perdón. O el hombre que, no, es que yo veo cómo la mujer se desvive por su marido, y es que mi mujer no hace eso, cómo lo atiende, cómo lo procura. Nada me satisface, ni los hijos, ni el trabajo, ni hasta que yo vea que mi mujer se rinde ahí, como la mujer del pastor. Es broma. Dígame si no somos así. No, es que vean cuántas mujeres, cuántos maridos están deseando la mujer de su prójimo, no sexualmente, sino por las características que tiene, cómo le habla al marido, cómo se comporta. Yo he caído en ese punto. Ojalá mi mujer hiciera eso conmigo. Y nada te satisface hasta que tú no veas eso. Son motivos de pleito en el matrimonio. Dígame si no los padres: ay, mira a esos niños, por el amor del cielo, mira cómo se someten a sus papás. Mira cómo esa hija adora al papá. ¿Por qué tú no eres así conmigo? Nada me satisface hasta que yo no vea. Ten cuidado, porque ahí hay un gran ídolo. Amán tenía una idolatría enorme. Familia, todo pecado es idolatría. ¿Sabes por qué? Porque todo pecado es un ejercicio de confianza en algo o alguien que no es Dios. Esperas que te bendiga, que cumple, que te satisfaga algo que no es Dios.
Perdóname, pero si tu deseo de honra está en tu marido es un ídolo. Si tu deseo de honra está en tu mujer es un ídolo. En tus hijos es un ídolo. Tu trabajo. Date cuenta, una persona, aquello de lo que más habla, es de lo que más le enorgullece. Porque de eso recibe, ¿qué? Aprobación. Recibe valor. Te quiero hacer una pregunta antes de continuar. ¿En qué o en quién tienes puesta tu alegría? Otra pregunta. ¿Qué o quién mata esa alegría? Yo tengo puesta mi alegría hoy ¿en qué? Dinero. Acabo de cobrar la quincena, estamos a día 5. Vamos bien. Estoy seguro, me siento con valor. Tengo puesta mi alegría, mi satisfacción ¿en qué? Mi seguridad en lo que hay aquí. Pero ojo, ¿qué o quién mata esa alegría? Ay, desdichada Pau, ¿para qué pide el diezmo justo cuando estoy cantando esa canción tan bonita? Porque tu alegría y tu seguridad está ¿en qué? En el dinero. No, ese dinero yo me lo gané. Ese dinero, no. O sea, yo le doy a Dios lo que yo quiero. Y te olvidas que un ídolo recibe adoración de tu parte. Y si adoras el dinero, lo quieres tener contigo. Y si adoras a Dios, te despojas aún de lo que no tienes. Familia, ¿en quién o qué tienes puesta tu alegría? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Tu matrimonio? ¿Qué o quién mata esa alegría cuando se ve amenazado? Me van a despedir del trabajo. Entra la ansiedad, entra la crisis, sí, porque te metiste en unas deudotas enormes que ahora no sabes cómo pagar y porque necesitas el trabajo. Pero entonces ahí detona un segundo ídolo, la comodidad que tienes porque te metiste en deudas para tener esa comodidad. Familia, eso que con tanta frecuencia anhelas o que sientes que te hace falta y que no posees, se puede convertir o se está convirtiendo en un ídolo. Si tuviera ese ascenso, si tuviera esa pareja, si tuviera esos hijos, si tuviera ese carro, si la gente reconociera lo impresionante que yo soy. Un escritor dice, cuando buscamos alimentar nuestras idolatrías, en lugar de matarlas de hambre, acabamos más vacíos que nunca. ¿Qué te hace enojar así, desproporcionadamente, cuando te ofenden? ¿Qué es lo que te prende? ¿Qué te hace sentir que necesitas gloria de los demás? Presta atención a tus emociones, porque tus emociones son pistas fuertes que te van a permitir conocer tu propio corazón. ¿Sabes por qué está Dios y por qué está el Espíritu Santo y por qué está la palabra de Dios? Para que tú seas convencido de esos ídolos que tienes. Ojo, tú no crees en San Juan, en San Judas Tadeo, tú no crees en la Virgen de Guadalupe, tú no crees en el niño de Atocha, pero tú sí tienes tu seguridad puesta en varias cosas y eso se llama idolatría. ¿En qué tenía puesta su seguridad Amán? ¿Sí te diste cuenta en la lectura? Estaba su familia, estaba su esposa, estaban sus hijos y estaban sus amigos. A mí nada o sea, ustedes no me satisfacen. Hasta que yo no vea esto. Ojo, tus ídolos se vuelven potentes destructores en tu vida, pero tú los alimentas, tú los tienes contigo. Presta atención a tus ídolos, porque ojo, la palabra de Dios está para mostrártelos, el Espíritu Santo está para matarlos. Y tú tienes que pedirle al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, muéstramelos y dame de tu gracia para que yo los pueda abandonar inmediatamente. Pero no solamente eso, también rodéate de personas que te digan lo que tienes que escuchar y no lo que tú deseas escuchar. ¿Sabes por qué mucha gente no va a la iglesia en casa? Porque son flojos. No, porque simplemente no le gusta que le digan lo que tiene que escuchar.
Bueno, tenemos iglesia en casa que ni hablan. O sea, todo el tiempo se quedan escuchando al pastor así. Pero rodéate de personas. ¿Quiénes eran los amigos de este vato? Eran personas que nada más buscaban complacerlo. En lugar de decirle algo está mal en ti, Amán, tienes un orgullo herido. Oye, mira, yo tengo una escena de esto que cuando pasó, cuando estoy leyendo me acuerdo y digo, sí, yo reaccioné así como este cuate. Este brother estaba lleno, mira, cuando tú ves el orgullo, yo creo esto, el orgullo tiene 3 formas de atacar al ser humano y se evidencian. Una se llama narcisismo. Te amas demasiado a ti mismo. Y no digo que veas que estás guapo, no, porque eso no podemos mentirnos a nosotros mismos, sino es que tú te amas tanto antes que a los demás. Tienes hambre, quieres comer, no me importa que los demás no coman. Yo quiero comer ya porque si no me enojo. Te amas tanto que tú eres primero, no importan los demás. Yo me admiro cómo hay papás que no tienen dinero para la colegiatura de sus hijos, pero ¿sabes algo? Se están comprando Xbox, están en un carrazo del año. ¿Por qué? Porque se aman demasiado a sí mismos. Ese es el narcisismo. En segundo lugar tienes lo que es el hedonismo. Los gordos somos hedonistas. Perdónenme gordos, pero es la verdad. Tenemos un amor al placer. Y ojo, la forma en la que comes es la forma de evidenciar el placer, es la forma en la que demuestras que dónde está tu placer. Y hay un placer interno que se llama sexo que también se manifiesta en esta forma. Y ahí tienes a toda la perversión sexual que hay, la pornografía que se ofrece. La forma en la que comes es la forma en la que tú puedes controlarte y es la forma en la que tú también no te has de controlar con el sexo. Este es el hedonismo, placer, el amor al placer. Y en tercera, el egoísmo. El hombre que se jacta, que es sumamente egoísta. El egoísta es como la peste de la boca. No lo siente él, pero los demás sí se dan cuenta. ¿Cuál de esos 3 ves tú en Amán? ¿Alimentado por gente que le decía lo que tenía que escuchar? ¿Una esposa que lejos de decirle algo en cuanto a su orgullo herido, le alimenta ese orgullo? Yo te quiero decir algo. Nuestra idea y nuestra motivación es que la familia de fe que se reúne en CP Puebla y que tienen iglesias en casa entre semana, este es el ejercicio que queremos llegar. Te digo algo. La asistencia del domingo a la iglesia no lo es todo, papacito. ¿Quién va a confrontar tu? Yo por medio de la predicación es el Espíritu Santo te está hablando algo, pero ¿quién va a caminar contigo la confrontación de tu pecado? En serio, yo les veo aquí sentado y yo así una radiografía sale en medio y ganas de decirte tus cosas me dan, pero no lo hago porque tengo que mantener la compostura. Pero si tú vas a la iglesia en casa, te vamos a reventar, te lo garantizo. Si tú vienes a la iglesia en casa va a pasar algo, te van a confrontar. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un llamado a hablar en amor y en verdad. Pero también tenemos a un Jesús que está lleno de gracia y de verdad. Y van a poder decirte tus errores con la forma más delicada, pero animándote a que tú abandones el pecado en el que estás viviendo. Eso es la iglesia en casa. Es la forma de discipularnos. Yo me admiro porque hay gente que ya lleva años de creyente. O sea, te estoy hablando de 20 años de creyente. Y viene y te dice, ve esto. ¿Me puedes dar un discipulado? ¿Con 20 años de creyente quieres que yo te discipule todavía? Los pastores en las iglesias en casa damos consejerías a las personas que llevan años en la iglesia y a los nuevos se les da discipulado. ¿Por qué necesitas tú de una iglesia en casa? Por eso, para que te confronte. Rodéate de personas que te van a decir lo que tienes que escuchar, no lo que quieres escuchar. Ceres le dijo lo que él quería escuchar. Sus amigos, lo que él quería escuchar. Claro, lo dejaron que se jactara. Mira todo lo que tengo, todo lo que he hecho. Paul David Tripp, en su libro Instrumentos en manos del Redentor, tiene esta frase: mi autopercepción es tan precisa como un espejo de feria. ¿Han visto los espejos de feria? Que están todos distorsionados. Claro, tú estás bien, tú estás perfecto. Muchos hemos tenido un grano horrible, ¿sí o no?
Tú tienes uno ahí, mira, está de bola, ¿quién? Muchos hemos tenido un grano horrible, solo lo notamos cuando nos miramos al espejo, pero muchas veces se nos olvida hasta que alguien nos lo recuerda y lo señala. De lo contrario, ni los vemos ni nos molesta. De manera similar, no podemos detectar bien nuestros pecados sin la ayuda amorosa de otros que nos hablen con gracia y con verdad, basados en la palabra de Dios, que es el espejo perfecto. Amada familia que va a una iglesia en casa, también va para ustedes esto. Ustedes nada más están hablándose bonito en la iglesia. Ay, qué bueno que viniste, amas al Señor, viniste, apartaste tu día. El Señor es tu prioridad. Amén, gloria a Dios, Dios te bendiga. No, la iglesia en casa tiene que ver. Ojo, si tú estás yendo a una iglesia en casa y te están diciendo tus verdades, agradécele al Señor. Mi abuela tenía una frase que decía: el que te hace reír es porque te quiere ver mal. Y el que te hace llorar es porque te quiere ver bien. Cada vez que me pegaba me lo decía. Mahaney, otro autor, dice: sin la ayuda de otros para verme a mí mismo con claridad, escucharé mis propios argumentos, creeré mis propias mentiras y aceptaré mis propios engaños. Familia, el contraste que vemos entre Esther y Mardoqueo con Amán y sus amigos es brutal. Esther y Mardoqueo ayunan, oran, se confrontan, se dicen las cosas, hablan en comunidad, tienen a un pueblo intercediendo. Estos cuates se juntaron a adular al rey, al segundo del rey. Alguien tiene que decirnos que maduremos, y eso es imposible sin ayuda del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y de la iglesia. Gloria a Dios por ustedes, esposas, pero no te conviertas en unas Ceres. Dile las verdades a ese hombre aunque no las quiera escuchar. Estás puesta para eso como la reina Esther. Si ese hombre no te escucha, no te cree lo que le estás diciendo, está despreciando la ayuda máxima y soberana del Señor, que se llama matrimonio. A eso fuiste llamada, esposa. No a arrear al marido, a marcar las cosas que están mal cuando su orgullo está herido. Pero la historia sigue. Terminamos aquí con esto y vamos al capítulo 6. Y aquí vamos a hablar de otra parte. Aquí hablamos de las idolatrías en el corazón, ahora vamos a hablar de otra cosa más intensa todavía. Aquí vamos a hablar del hedonismo en sí. Perdón, del egoísmo en sí. La flor de piel van a ver ahorita lo que es un sumo prepotente. O sea, yo, pero en Amán. Mira lo que dice en el capítulo 6, versículo 1 al 3. Aquella noche, el rey no podía dormir y dio orden que trajeran al rey de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Las crónicas eran escritos donde se escribían las historias de guerra. Tenemos en la Biblia primera y segunda de crónicas, tenemos primera y segunda de reyes, pero ellos lo utilizaban como para poder escribir todo aquello en lo que se jactaban en sus batallas, en sus victorias. El rey no podía dormir. El rey le cayó un insomnio que ¿de dónde vino? Pues de Dios, no hay de nadie más. Ojo, hermanito, aquí te voy a sacar una aplicación mal que tienes en tu vida. ¿Has escuchado a ese cristiano que dice, anda todo así con la cara de, como que entre azul y buenas noches, y dice, ¿qué tienes? Que no puedo dormir en la noche. Ay, hermano, mira, cuando no pueda, consejo de la iglesia en casa número 1. Mira, cuando no puedas dormir, lee la Biblia y te va a dar sueño. ¿Has escuchado ese consejo? No lo hagas, por favor. O sea, agarra otro, pero no la Biblia. Porque si no, cuando no tengas sueño y te pongas a leer la Biblia, te va a dar sueño. Pero el rey no podía dormir. Esa es una aplicación mala a lo que le acabo de decir, Pero el rey no podía dormir. Y versículo 2, fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres. Esto pasó en el capítulo 1. 2 de los eunucos del rey, guardianes del umbral, o sea, cuidaban al rey, de que ellos habían procurado matar al rey Asuero. Versículo 3. Y el rey preguntó, 5 años después. Ojo, 5 años después. ¿Qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho. ¿Por quién? Por él. Familia, esta crisis de insomnio la provoca Dios. Pero ahora van a ver ustedes al presuntuoso, al orgulloso. Y te quiero preguntar antes de que leamos esto. ¿A qué iba Amán a la presencia del rey? Ojo, nadie se podía acercar a la presencia del rey porque lo mataban. Este cuate entró como Juan por su casa porque era el segundo después del rey. ¿A qué iba? ¿Qué iba a pedir? ¿Qué? Que mataran a Amán y no a su hijo. Él también se llama Amán, pero él es Amán el bueno. Entonces, pero que lo mataran.
¿Ese era su motivo, sí o no? Mira lo que dice el versículo 4. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que le había preparado. Los siervos del rey le respondieron, Amán está en el atrio. El rey le dijo que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Amán le dice, chécate esa situación. Era un hombre sediento de honra. Quería la honra de Mardoqueo. Como no la tenía, se emperraba. Y ahora le pregunta al rey, ¿y qué quiere? Quiere honra. Y mira lo que dice, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Esa es una autoestima elevadísima. Pero ojo, la autoestima elevada es la que dice, reconózcanme, y él se reconoce a sí mismo. Pero la autoestima baja, que también es pecado y es orgullo, es la que nadie me reconoce como soy, por eso, yo estoy aquí, pero nadie me ama como yo soy. Igual es pecado. Arriba o abajo es lo mismo. Deseo de honra. Y entonces es como que le mandaron una carta al niño y le dijeron, pide los juguetes que quiera. Y el vato se desplaya en el 7. Amán responde al rey, pues para el hombre que el rey quiere honrar, que traigan un manto real con que se haya vestido el rey, un caballo en el cual el rey se haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. No era un caballo cualquiera, era un caballo especial para los eventos reales. No me des cualquiera, dice Amán, dale un caballo de los buenos. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad y anuncien delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Y mi palabra es la ley. Entonces el rey, sí, porque si estuviera en los tiempos de Vicente Fernández, se hubiera echado la de yo sigo siendo el rey. O sea, es impresionante la prepotencia que guardamos los seres humanos, los presuntuosos que somos, los deseosos de honra que estamos. El rey le dice a Amán, toma chango tu banana, porque le dice, toma presto el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así. ¿Con quién? Con tu enemigo. ¡Ah! Que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el caballo, tomó el manto, vistió a Mardoqueo, lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y anunció delante del rey, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. ¿Te imaginas esa escena? Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Yo le decía a Mati esta semana, esto está para meme. No pecas, no me va a pasar nada. Voy a regresar intacto, limpio. No lo recomiendo, pecas. Se mueven emociones. Perdónenme, es que ustedes no son chavos como nosotros que estamos en... Por eso no se ríen. Familia, esto es impresionante. No sé cuántos de los que estamos aquí estamos pasando por esa presunción, pero en Proverbios encontramos un consejo que se menciona en el Nuevo Testamento. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amán es el mejor ejemplo de este consejo. Él era tan orgulloso que en su mente no había lugar para que alguien más recibiera honra del rey Asuero. Solo él mismo, porque era narcisista y necio. En una ocasión mi esposa me dijo, Héctor, tú no eres la novia de la boda, tú no eres el muerto en el funeral. A mí me encantaba eso, todos los reflectores sobre mí. Ojo, todavía lucho con eso, familia. Y yo si les pidiera algo a ustedes sería, no lo alimenten, mátenlo en mí. Por eso tenemos una iglesia descentralizada en la que el pastor no se lleva la gloria.
no se lleva la honra, es Dios. Los pastores somos simplemente hermanos de ustedes. No somos más que eso. No somos padres espirituales. Sácate eso de la cabeza. Ni en la Biblia está. O sea, ¿de dónde sacamos tantas aberraciones para poner al pastor en un lugar? Y los pastores están más inflados que ¿cómo se dice? Que una palomita, porque no puedo decirlo en inglés. Familia, por favor, necesitamos familia que nos diga las cosas. No necesitamos gente que alimente nuestras idolatrías, sino que las mate. Este hombre estaba tan lleno de ego. Jason Meyer, que es un escritor, dice: como seres humanos limitados no podemos comprender completamente cuánto odia a Dios el orgullo. Dios aborrece el orgullo porque compite con él. El orgullo se opone directamente a Dios y por eso Dios se opone a los orgullosos. El orgullo no es un pecado cualquiera, es un pecado especial, si pudiéramos decirlo así. No lo dice la Biblia. Ojo. Otros pecados alejan al pecador de Dios, pero el orgullo intenta poner al pecador por encima de Dios. Esperamos que tú y yo en nuestra relación con el Rey de Reyes no seamos como Amán con el rey, que viene, por supuesto, que quiere honrarme. Soy importante, me necesita, soy grande. En realidad el único indispensable en esta ecuación es Dios, tú no. Prueba de ello, eres temporal y Él es eterno. Familia, yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia, éramos 5 gatos locos, no, éramos como 11. Y había un vato, lo voy a decir, que sabía mucho de este instrumento. Y el día que yo reconozco a la persona que va, y dije, el líder de alabanza para este grupo, éramos 11, o sea, ya el líder de alabanza, que va a ser en este grupo, y el otro estaba así como esperando, como Amán, ¿no? No, él no, va a ser él. ¿Sabe lo que hizo esa persona esa noche? Naomi se ríe porque estaba ahí, estaba Naomi, estaba Lore, estaba Rubén, estaba Brenda. ¿Sabe lo que hizo ese vato esa noche? Agarró sus instrumentos, los metió y dijo: yo me voy de esta iglesia. Éramos 11. ¿Por qué? Porque simplemente aquí no saben lo que es valorar a una persona. Me dolió, tenía mucho potencial, toque impresionante y está en una de las iglesias más grandes de Puebla hoy, pero no me dolió soltarlo. ¿Sabes por qué? Porque el antídoto que hay contra el orgullo es pensar en Dios, pero la manifestación que hay de una persona orgullosa solamente piensa en ella. Sencillo. ¿Te has pensado tú cómo le haces para volver a Dios? ¿Te has pensado qué hacemos los domingos en la reunión? Cantamos. ¿Por qué cantamos? Reconocemos quién es Dios y qué hace Dios, no quiénes somos nosotros ni qué hacemos nosotros. Nosotros actuamos y hacemos cosas en base a quién es Él y qué ha hecho Él. ¿Por qué ofrendamos? Porque reconocemos quién es Dios y qué hace Él. ¿Por qué predicamos así como predicamos aquí en la iglesia? Porque estamos reconociendo quién es el soberano y poderoso aquí. No nosotros, es Dios. Pero un orgulloso espera que reconozcan quién es Él y qué hace Él por encima de quién es Dios y qué hace Dios. Te digo algo, prepárate si tú estás en esa ecuación, y te lo digo por experiencia, porque tú mismo estás levantándote para caer fuertemente, porque Dios resiste al soberbio. Él te deja que te eleves y te eleves y te eleves. Y hay veces que nada más nos subimos un ladrillo y luego nos caemos, pero luego Él te avecina una lección de humillación que no te la esperabas, pero Dios es amoroso y te cuida en la humillación. Yo no voy a humillar a nadie, la iglesia no va a humillar a nadie, es Dios quien humilla a sus hijos. Si la gracia de Dios está con nosotros, todos somos como Amán, buscando lo que podemos satisfacer a nuestra vida. Por eso debemos mirar a Amán y asustarnos no del enemigo, de nuestra propia naturaleza. Y debemos clamar a Dios, no que nos salve del enemigo, sino de nosotros mismos. Eres tú el que te puede llevar a eso. Pidamos que nos dé poder para eso. Y en último lugar, faltándome 30 segundos, los consejeros de Amán predicen su caída. Mira lo que dice el versículo 12 al 14. Ojo, los amigos se dan cuenta, ya vieron lo que está pasando. Y aquí, estos amigos seguramente conocían al Dios de los judíos,
que nadie se podía enfrentar a él. Y mira lo que le dice en el versículo 12, en la última parte. Cuando volvió a su casa, versículo 13, y Amán contó a su mujer Zeres y todos sus amigos y todo lo que había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Zeres le dijeron: Mardoqueo, apodado Pecas. Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás contra él, sino que ciertamente caerás delante de él. Antes de la caída es la altivez de espíritu, dice un proverbio. O sea, antes del guamazo te vas a sentir orgulloso. Y ojo, Amán estaba asimilando todo. O sea, él esperaba a lo mejor que le dijeran: tranquilo, papito, todo va a estar bien, mañana lo colgamos en la horca, relájate. No, es que si el rey ya reconoció a Mardoqueo como el segundo, porque le dio, date cuenta de lo que Mardoqueo recibió: el lugar del rey, la adoración del rey. Eso es lo que Amán quería. Amán quería ser el rey. Nada más le faltó decirle que le diera mujer por mujer a Esther, pero le pidió todo lo que el rey tenía. ¿Tú crees que iba a estar loco para ir a decirle: pues qué crees, ese es mi enemigo y hay que matarlo? Su plan estaba llegando al final. Sus amigos se dieron cuenta y aún estaba hablando. Ponte en esa situación. Cuando llegaron los eunucos del rey, lo llevaron a prisa a Amán al banquete que tenía preparado Esther para él. Familia, cuando buscamos ser honrados en lugar de ser honorables o en lugar de dar honra al Señor, no debe sorprendernos que Dios traiga una humildad para nuestra vida en lugar de honra. Te lo voy a repetir. Cuando buscas ser honrado más que ser honorable o darle la honra al Señor, no te sorprendas, porque lo que te está llegando a tu vida es una lección de humildad en lugar de honra. ¿De dónde sacas eso, Héctor? Santiago 4:6. Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Santiago 4:10. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Salmos 18:27. Tú salvas al pueblo afligido, pero humillas a los ojos altivos. Guías a los humildes para que hagan lo correcto, les enseñas tu camino. El Señor se complace en su pueblo y bendice a los humildes con su salvación. Si estás más convencido de la grandeza de Dios que de tu propia grandeza, estás pisando tierra firme. Si tú no te limitas a reconocer que necesitas la ayuda de Dios, sino que le pides a Él esa ayuda, estás listo para ver florecer en tu vida la humildad. Es eso. Para terminar, esa frase que viene, me gustaría que quedara guardada en tu mente. La providencia y soberanía de Dios por medio de su Hijo Jesús ejerció el triunfo eterno sobre todo poder y autoridad, asegurando así la victoria completa y definitiva sobre el mal. No hubo un momento más clímax, no hubo un momento mejor en la historia de nosotros en el plan de redención que cuando su Hijo Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Sabes por qué? Porque ahí se ejecutó el poder y la autoridad del Dios providente y soberano. Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28, ves al Hijo de Dios entregándole el reino al Padre. Ojo, si tú vienes de esas iglesias en las que piensan que hay un reino que va a durar 1000 años después de que sean arrebatados uno y luego otros, entonces tú estás pensando en que Jesús va a reinar hasta ese tiempo. Pero la historia aquí me indica algo. Jesús, como Amán, como Mardoqueo, cuando salva la vida al mundo, no es reconocido por la humanidad, por el rey humano. Tuvo que pasar 5 años para que éste fuera reconocido como ¿qué? Como un rey. Jesucristo vino al mundo, murió por los pecadores, entregó su vida y hoy el mundo no lo voltea a ver. Pero esperamos un día en el cual Él va a ser exaltado sobre todo nombre y toda rodilla se va a doblar en el nombre de Jesús y van a declarar que Él es Señor. Pero ojo, en este tiempo Jesús no ha dejado de reinar, ni tampoco Dios. Dios sigue en su trono.
Y tú y yo tenemos un poder. ¿Te acuerdas cuando Jesús envió a sus discípulos y les dijo, vayan de 2 en 2 y prediquen? ¿Te acuerdas cómo regresaron? Señor, los demonios se nos sujetan, Lucas capítulo 10. Y le dice el Señor, no te enorgullezcas de que los demonios se te someten. Siéntete gozoso y feliz, porque yo acabo de ver caer al diablo, dice. Vi caer a Satanás como un rayo, y a ti te fue dado poder y dominio por encima de los poderes angelicales o satánicos que puedan haber. No te lo digo esto para que salgas a sacar demonio, Te lo digo esto para que te veas que a través de Jesús fue vencido todo mal. La muerte ya no tiene poder. Satanás ya no tiene poder. ¿Amén? Pero ese mendigo pecado que estás acuñando en tu vida tampoco tiene poder sobre ti. Él ya lo venció. Todo pecado de idolatría, de orgullo, de narcisismo, Dios tiene poder sobre él. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú te sigues viendo a ti mismo. Te animo a algo en esta parte de la predicación. Voltea a ver a Cristo. Reconoce quién es Él y adóralo por quien Él es y lo que Él hizo. Y Él está sobre todo, punto 1, plan. Familia, el plan providencial de Dios está por encima de los planes del diablo. En Susa, como en cualquier otra parte, vemos a Amán planeando y ejecutando un plan para exterminar a los judíos. ¿Pero qué crees? Dios tenía en su plan rescatar a su pueblo, y eso iba a frustrar y avergonzar al enemigo. La soberanía y la providencia de Dios la podemos ver en la cruz del Calvario, donde Satanás creía que su plan le garantizaría su dominio, pero realmente solo estaba contribuyendo a su propia destrucción. Este plan Dios lo había diseñado desde el principio, y Satanás no lo conocía porque él no es omnisciente, él no sabe todo. En este plan redentor de Dios vemos cómo la resurrección de Cristo marca un cambio en los planes de Satanás. Qué momento tan impresionante, muy parecido al de Amán cuando dijo todo lo que quería y luego lo mandan a pasear a Mardoqueo. Toda esperanza se perdió para Satanás. Satanás sin duda estaba convencido de que aunque había fracasado en eliminar el linaje mesiánico por años, ahora había hecho algo más grande. Había eliminado al Mesías. Pero poco sabía o poco entendía, porque sus planes no se iban a cumplir así, porque el plan providencial de Dios estaba por encima del plan del diablo. No hay mayor cambio en esto. Toda la celebración de Satanás, como las de la muerte, se convirtieron rápidamente en derrota eterna cuando vieron que Cristo se levantó de la tumba. Nuestro vencedor acaba de aplastar la tumba y resucitó victorioso. También Dios está por encima de toda arrogancia, familia. Amán nos ilustra la arrogancia. Se considera digno de honor y de adoración sobre todo. Su orgullo lo ciega, haciéndole creer que merecía más gloria incluso que el rey. Cuando escuchó que el rey quería honrar a alguien, de inmediato pensó que era él. Su orgullo fue tal que hizo que se olvidara del deseo que lo llevó al rey de matar a Mardoqueo, y se centró en sí mismo. Denme adoración, denme honra. Pensemos en esta misma situación lo que pasó en Isaías 14, 12 al 15, cuando dijo: oh lucero de la mañana, de tan alto has caído. Pensemos que el que quiso ascender por encima de Dios y que fue derribado al mundo de los muertos fue Satanás. Y en Ezequiel 28, 12 al 19 lo vemos asimilándose al rey de Tiro, donde dice acerca de él que debido a su orgullo y su rebelión vino su caída. La arrogancia y el orgullo fueron el final de Satanás, fue su derrota, y ahora él espera que sea también la nuestra. Dios es soberano y tiene dominio sobre todo, aún sobre Satanás, porque aún después de su derrota sigue siendo un siervo de Dios. Y si no, pregúntale a Job. ¿Le tienes miedo al diablo? El diablo es un siervo de Dios. Familia, Dios está por encima de todo gobierno. ¿Tienes miedo por la ciudad que tenemos? Un loco amenaza en la UAP que va a matar a los chavos. Otros locos amenazan en la UNAM que van a provocar un problema llevando a los alumnos de la UNAM a tomar clases desde casa. Y eso no es todo.
Gente amanece muerta en las calles, como también amanece muerta en sus camas. Asesinatos, robos. ¿Tienes miedo de algo de eso? Digo, ¿no le tiene odio cuando pasa por cada bache al gobierno? ¿En serio? Y ves los gobiernos y están en otro plan. Le decía a mi esposa esta semana, me choca escuchar ya la radio de López Díaz. Es más amarillista, vendido al gobierno, ya no dice ninguna noticia relevante, puro homicidio, puro robo, pura cosa de alarma. Cuando vemos a Amán como el segundo hombre más poderoso en el mundo después del rey, puede que te atemorice, pero la verdad es que son parte de un gobierno que ha sido puesto por Dios. Y guste o no me guste, tanto el noticiero como Armenta y como todos los gobernantes que tenemos, y saludo a Pepe Chedraui a ver si no me cancelan en el Facebook, les quiero decir algo: Dios es el que quita y pone reyes, pero la obligación mía es someterme a mis autoridades que han sido puestas por Dios. Por lo tanto, dado que Dios gobierna soberanamente sobre todo y que esa soberanía se manifiesta en Cristo, tenemos ese triunfo eterno y podemos concluir algo: que ningún plan, ninguna arrogancia y ningún gobierno prevalecerán frente al control supremo de Dios, porque Jesús asegura la victoria definitiva sobre todo plan adverso. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que adoramos.